Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Joaquín la invitación a esta jornada sobre arte, educación, filosofía. Un poco vamos a hablar de pedagogía en general. El título de mi intervención es Escepticismo y pesimismo pedagógico en Michel de Montaigne. Simplemente he esbozado unas reflexiones acerca de las lecturas que en este último año he hecho sobre el autor de Bocteau. Los ensayos de Montaigne constituyen la humilde expresión de la individualidad, el punto de vista de quien se pinta a sí mismo a partir de un libro, que a su vez construye al autor. Sus escritos esbozan un transparente retrato de sus miserias, de sus defectos, tanto como de sus virtudes. Todos ellos leídos al natural. De ahí que conciba al hombre, Montaigne, como extraordinariamente vano, diverso y fluctuante, como él mismo. Su escepticismo y pesimismo nacen en un primer momento de este giro sobre sí mismo, de la mirada hacia la interioridad y de la duda sobre nuestro ser, de su cuestionamiento crítico, hemos de colegir una enseñanza pedagógica fundamental, fuera del estatismo de las creencias dogmáticas y la ausencia de pensamiento reflexivo. La conciencia crítica debe preguntar, en un primer momento, ¿qué sé yo?, según la famosa divisa de Montaigne. Es preciso dudar de aquello que, por costumbre, por habitud, se ha solidificado como un mundo de la vida incuestionado. Hay que aprender a vivir, nos enseña Montaigne, porque así desaprendemos a servir. El reconocimiento de la pluralidad de los puntos de vista, el escepticismo acerca de los dogmas inconmovibles, despoja a la costumbre de su fuerza legitimadora. Abole aquello que Pierre Bourdieu llamara violencias simbólicas, las servidumbres voluntarias descritas por Etienne de la Boétie. Todo dominio, sin duda, se ejerce gracias a la complicidad tácita de los dominados. El relativismo en Montaigne rompe con esta suerte de reificación, utilizando un término marxista, lucasiano, que recientemente ha revisado Axel Honneth. Solicita el relativismo no solo adoptar la perspectiva del otro, por ejemplo, en el ensayo Los caníbales, sino la implicación activa en el mundo. Es por ello la filosofía aprender a morir, no tener miedo de morir, ya que el temor entumece la acción, paraliza nuestra praxis. Parece que hoy en día vivimos en un tiempo de aceleración viriliana, diríamos, una sociedad movida más por la emoción que por la razón, más por el pánico que por la reflexión. De esto tiene gran culpa todo el entramado de medios de comunicación. Es preciso reivindicar un pensamiento de lo inmediato, una conciencia temporal, que no se emancipe, sobre todo, de las impresiones directas. Sería preciso también reivindicar, de alguna manera, el juicio
reflexionante kantiano frente al juicio determinante basado en prejuicios. La educación de sí mismo no ha de confundirse, sin embargo, con la pedantería, esa pedantería doctoral de la que hablaba Søren Kierkegaard. Cito de Montaigne: al acoger a tantos cerebros ajenos y tan vigorosos y tan grandes, es necesario que el propio se comprima. Hasta aquí la cita. Habría que hacer nuestras las opiniones ajenas, interiorizar las secuencias lógicas, ser capaces de rechazar la comprensión literal de lo que leemos, de lo que sentimos, y con ello interpretar toda enseñanza. En el ensayo La formación de los hijos, de Montaigne, leemos, y cito de nuevo: regurgitar la comida tal como se ha tragado es prueba de mala asimilación e indigestión. El saber memorístico no es saber, sino simplemente un registro más o menos exacto, más o menos ortotético. Hay que ser capaces de disponer de las ideas, de los conceptos, sin acudir al modelo original, haciéndolo propio. Al tiempo, resulta imperativo protegerse de la vanidad de las palabras utilizadas para manejar y agitar a la turba. Cito de nuevo a Montaigne: si el engaño se me escapa a la vista, al menos no se me escapa a ver que es muy fácil engañarme. La incertidumbre fundamenta los pensamientos de Montaigne. Una aproximación ensayística al mundo piensa a su objeto como volátil, como dependiente de una multiplicidad de matices cuya aprehensión varía de un prisma a otro. Es locura, dice Montaigne, referir lo verdadero y lo falso a nuestra capacidad. La verosimilitud no es sino convención, y cada cual llama barbarie a aquello a lo que no está acostumbrado. No hay más que recordar los trabajos de Edward Said sobre el orientalismo, donde todo un imaginario de literatura colonial proyecta imágenes estandarizantes, estereotipadas, de aquello que Lévi-Strauss denominase sociedades ágrafas. Este tipo de miradas dogmáticas, unidimensionales, aquí recuerdo a Herbert Marcuse, supuestamente objetivas, son las mismas que homogeneizan nuestra visión del otro e incluso de nosotros mismos. El escepticismo en Montaigne nos enseña a valorar nuestro punto de vista en su justa y humilde medida, por encima de creencias inculcadas por la vergonzosa reproducción de esquemas de pensamiento simplificadores. Cito de nuevo a Montaigne: condenamos todo aquello que nos parece extraño y aquello que no entendemos. Tanto más cuando revestimos de nociones familiares lo que no se puede comprender sino ocupando la atalaya de lo diferente. Otra cita de Montaigne dice así: nada se cree tan firmemente como aquello que menos se sabe. Y dudar de nuestro propio conocimiento es el primer paso hacia una suerte de docta ignorancia. El necio cree saberlo todo porque nada se ha cuestionado. Todo tiene ya su explicación. El escepticismo nos aleja de inveteradas visiones maniqueas de la realidad, visiones que se entrelazan con el universo ficcional. Copérnico, Kepler, Galileo fueron algunos escépticos y socavaron
la ideología jerarquista del antiguo orden del universo, por ejemplo. Saber más equivale a dudar más. Al hallar un enigma, surge de modo inmediato el placer de investigar, de comprender por uno mismo la lógica interna de lo misterioso, la lógica interna de lo arcano. Lo que no sabes por ti mismo, no lo sabes, sostenía Bertolt Brecht en Madre Coraje. En otro registro, el pintor Giorgio de Chirico pintó en uno de sus autorretratos la divisa latina et quid amabo nisi quod enigma es, y que amaré, sino lo que es enigma. Contra la alienación cotidiana y la cosificación convertida en terrible a priori de la vida moderna, llámese actual, posmoderna, hipermoderna, poscapitalista, neoliberal, etc. Quizás la reivindicación del escepticismo rompería en parte con esta generalización del contagio mental de los individuos convertidos en públicos. He hablado hasta ahora del escepticismo como trayecto hacia la conformación de individuos reflexivos. En cuanto al pesimismo, se trata de reconocer las miserias que refleja la especie humana. A modo de ejemplo, en pleno siglo XXI son innumerables los conflictos bélicos, las violencias provocadas por el egoísmo, la codicia o simplemente por la banalidad del mal. Como bien nos lo recordaba Hannah Arendt en su crónica acerca del juicio de Eichmann en Jerusalén. Son algunas violencias estructurales, cotidianas, cuyo origen se debe a la primacía de la rentabilidad económica respecto de las relaciones sociales. Una revisión de los escritos de Karl Polanyi se hace muy necesaria en estos días. Volviendo a Montaigne, es conocido su ensayo sobre Demócrito y Heráclito. Los dos consideraban vana y ridícula la condición humana. Demócrito reflejaba un semblante burlón y risueño ante la inanidad y la inepcia del ser humano. Heráclito, por su parte, se mostraba triste, con afecto luctuoso. Montaigne prefiere la actitud de Heráclito, sobre la actitud de Heráclito, prefiere la de Demócrito, porque es más desdeñoso y condena más que el otro. Cito de Montaigne: jamás podemos sufrir tanto desprecio como merecemos. De ahí que también se muestre partidario de Diógenes, el cínico, frente a Timón, el misántropo. En la apología de Ramón si viuda, Montaigne tilda al hombre de presuntuoso, frágil, traidor y calamitoso. El primero, el mismo, por supuesto. La insensatez del hombre, nos dice, proviene de ese vano orgullo por el que creemos percibir las cosas directamente y no según nuestras formas de conocimiento. Cito: no estoy obligado a no decir simplezas, con tal de que no me engañe al reconocerlas. Podría estar yo mismo diciendo una sarta de simplezas. Bueno, lo reconozco. La autoridad hegemónica de los medios de socialización modernos no asume, sin duda, este aforismo. Desde el lenguaje político, un vacío puramente retórico, hasta el periodístico, una mezcla de información, entretenimiento y espectáculo, y lamentablemente el educativo, incluso en el ámbito universitario, la legitimidad de los discursos
de los que adoctrinan no admite por lo general el relativismo de sus puntos de vista. Hay programas discretizados, divididos con antelación, sacralizados, cuya presunción suprime cualquier destello de disensión. Pensemos en un tema bastante actual, en el espacio de Bolonia. Más preocupado por la forma que por el contenido, y que supone un paso más hacia la integración del sistema educativo en los circuitos de mercantilización de la cultura. La pregunta es, ¿hay que reír ante el espacio de Bolonia o lamentarse? ¿Seguimos la corriente de Demócrito o la de Heráclito? Yo prefiero reír. Cito de nuevo a Montaigne: nuestra verdad de hoy no es lo que es, hablamos del siglo XVI, sino aquello de lo que se persuade a los demás. Y continuamente nos persuaden para ofrecer nuestras facultades, tanto mentales como universitarias, en alquiler, aprovechando nuestra ignorancia e inexperiencia para obligarnos a la adaptación a las necesidades de la empresa. Hay que procurar que no sean las cosas, lo que creamos los hombres, las que nos posean, guardar nuestras facultades en la medida de lo posible para nosotros mismos. No someternos, parafraseando a Ernest Bloch, a la satisfacción de las necesidades del poder, sino galvanizar el poder de la satisfacción de las necesidades. Lo políticamente correcto hoy desvirtúa a los hombres justo en el momento en que el halago permanente y continuo rompe con la necesidad de transformar el orden existente. Una actitud crítica suele confundirse con el pesimismo precisamente por la carencia de escepticismo, por la creencia en una utopía ya realizada, que como vemos no era perfecta en el caso de la utopía del mercado autorregulado. Se habla hoy del individualismo, del sujeto posmoderno, del egoísmo en la sociedad neoliberal, y olvidamos que ese individualismo lo es en multitudes segmentadas en lifestyle globales, que el egoísmo de hoy se asemeja al tribalismo gregario de ayer, pero con la salvedad de que los chamanes de hoy son los gurús del marketing. En Montaigne leemos, y cito: intento no tener necesidad expresa de nadie, intentar valerse por sí mismo. Hoy los medios de socialización nos obligan a tener la necesidad de todos y de todo lo convertible en mercancía. Vivimos tiempos en los que se generaliza la ignorancia completa, esa ignorancia que se ignora a sí misma. Para concluir, quisiera transcribir una cita de Montaigne relacionada con la explosión de la violencia audiovisual. Bueno, trabajo como profesor en una facultad de comunicación y habría que criticar todo este universo de imágenes enlatadas que paradójicamente estamos enseñando a reproducir. Cito: todo el mundo evita ver nacer al hombre, todo el mundo corre a verlo morir. Para destruirlo buscamos un campo espacioso a plena luz, pantalla de cine, películas de violencia, violencia en los telediarios informativos. Para forjarlo al hombre
nos agazapamos en un hueco tenebroso y lo más angosto posible. Hasta aquí la cita. Muchas gracias.